Entonces, hoy vamos a continuar con el Tratado de Berajot. Berajot, ¿qué significa? Bendiciones, está dicho muy a lo turco. Nosotros, los turcos como dicen más el shva, que es esa E breve al principio, Shemot, y nosotros a veces decimos Shmot, Brajot. ¿Vieron que decimos Brajá y Brajot? Bueno, también se puede decir Berajá, Berajot. Depende de la usanza. Y así lo puse en el apunte para que nos sirva de referencia, que es una traducción, siempre les explico porque es importante saber, no es literal del Talmud, porque eso de por sí, cuando entramos al lenguaje que utilizan, es mucho más escueto, con lo cual la traducción parte de una traducción que incluye explicaciones. Así que acá, cuando dice la Gemara, quiere decirnos que eso no existe. Empieza directamente con unas palabras que uno tiene ya que interpretar con cierto training, que eso es Gemara. Hay como referencias muy cortitas a muchas cuestiones que acá están bien desarrolladas. Y que a veces no son del Talmud, sino son interpretaciones del traductor. Pero bueno, para este primer ejercicio nos viene muy bien. Y como en algún momento habían aportado también, es interesante ver el contenido, pero también la modalidad en la discusión y no quedarnos en si la interpretación tiene sentido o no tiene sentido, sino en cómo veían ellos y la lógica del Talmud de presentar una propuesta y diferentes sabios con sus argumentaciones, a veces tomarla así como es y también llevarlo al presente, porque hay muchas cuestiones de sentido común que tenemos incorporados y que lo interesante de las fuentes es ver de dónde provienen. Berajot, página 55A hasta 55B va a ser todo este artículo. Y ahora estamos en 55B, para ser más puntuales. Y de hecho, eh, va a llegar, si mal no recuerdo, es posible que lleguemos hasta incluso la 56A. Estamos en la página 5 de nuestra síntesis. No, antes. Página 3. Recapitulación, porque así entramos en tema. El precalentamiento habíamos visto que primero sobre el tratado, este capítulo que se llama Arroé, el que ve, y aprendimos qué brajo tenemos que decir según diferentes cosas que vemos. Así de simple. Si uno ve si uno ve o recibe una buena noticia, una mala noticia, si uno ve el gran mar, que se asume que puede ser Mediterráneo, pero lo ve como una vez y no es que lo ve todo el tiempo, no es un marinero, o vive en la costa, si ve truenos, si ve un milagro, que empieza así, si ve un milagro en un lugar, tener que decir la braja que remite a los milagros que sucedieron en ese lugar. Y así vamos adentrándonos al momento de los sueños. Y vemos que, se recuerdan que la vez pasada, y esto no lo tienen al apunte porque era como un parrafito que nos introducía a la idea del sueño, porque las discusiones talmúdicas empezamos con Brajot y de repente estamos en sueños. ¿Qué vínculo hay? Bueno, vimos en un momento que se decía quién requiere de tefilá, de suplicarle a Dios por que eso sea para bien. Y habíamos visto que un año requiere de un rezo para que sea un buen año. Un rey también y un sueño también. Y ahí llegamos al tema. Yo siempre trato de no traer las cosas fuera de contexto, sino ir viendo en lo posible cuál es el hilo conductor. Y entonces habíamos hablado también, hasta llegar a lo que vamos a ver hoy, en que un buen sueño es mejor que un ayuno o que soñar que uno está ayunando. Y pensamos un poquito en qué pasa cuando un sueño se cumple, si lo tenemos que decir en ayunas o no, que entran cuestiones de saber popular, no sé si es saber o costumbre. Y después vimos también que un sueño, la frase que a mí me parece súper interesante, un sueño que no se interpreta es como una carta que no se lee. Y ahí vemos también que más allá de que si realmente entonces un sueño hay que interpretarlo, es pensar cómo se le da valor a lo que uno sueña y qué hacer con eso y cómo, claro, tomarlo, vamos a ver en el Talmud que hay cuestiones vinculadas más con la superstición hasta lo que podríamos decir hoy lo psicológico, decir, bueno, pero si alguien sueña algo, eso quiere remitir a una cuestión que pasa en vigilia. Entonces, es importante poder
tomar eso que se soñó, no desestimarlo, interpretarlo para ver qué pasa en la realidad con eso. Y en ese sentido pasamos desde lo profético hasta lo, no, bueno, eso puede repercutir en mi realidad, qué es lo que yo tengo que entender, qué hago con, cómo me remito a los sabios, cómo me pueden ayudar los sabios, ¿sí? Vimos también distintos ejemplos y uno, vamos a pasar un poquito más, era el que tenía que ver, habíamos llegado al ejemplo, sí, de Yosef, el intérprete de sueños. Y con eso también aprendemos cómo siempre en el Talmud se toman las fuentes para tomar ciertas decisiones respecto a cómo actuar. Y tomaron a la figura de Yosef para entender un poco en un intérprete de sueños que logró con esa interpretación cambiar la realidad, hacer algo con eso que angustiaba al faraón, que por supuesto tiene una cuestión media mágica porque él sueña con vacas y demás y con eso anticipa un futuro de sequía. O tal vez puede pasar, y me parece más significativo el día de hoy, que había algún indicio de respecto de la cosecha o no, de que podía haber una buena época, una mala época. Había algo ahí tal vez de real que importaba ser bien aconsejado y que lo estaba procesando el faraón y que tuvo un intérprete que en lugar de ser obsecuente, le dijo qué pensaba realmente y qué hacer al respecto. No, no, que estaba justamente iba a decirte eso, que se ve las vacas muy gordas y las vacas muy flacas, se está viendo la fortuna o la miseria. Sí, sí, no sabemos si puede anticipar de acá a 7 años realmente. Eh, Jacob son sí, pero Jacob no interpretó. Jacob soñó. de explicación. Mira, me dejas pensando. Porque es verdad, soñadores hay varios soñadores. Shlomo soñó, pero intérpretes, y aparte lo traen más de una vez a Yosef, como el intérprete. Pero tendría que pensarlo, porque siento que debería haber alguien más, no, pero no se me ocurre ahora así espontáneamente. Eh, sí. Lo más probable es que no hayan podido saber de ninguna forma con ningún dato en esa época que podía haber 7 años de sequía. Si hoy ya No. no lo pueden saber, imagínate hace cuando eran 3000, no lo podían saber. Lo que sí puede pasar por una cuestión práctica es que en una buena administración el consejo sea guardar y reservar, porque sabemos que cada tanto hay situaciones de problemas climatológicos, porque la historia lo venía diciendo, pero no específicamente que va a pasar eso. Digo. No, totalmente. Yo también creo que anticipar 7 años de sequía no, sí de abundancia, sí de qué hacer con eso, pero lo demás sí es muy figurativo y que es distinto tal vez de lo que sí soñó Yosef, que él veía que sentía que tenía otro rol en el mundo, que tampoco puede ser profético, pero decía ustedes se van a arrodillar ante mí. No tenía ningún indicio de eso. Pero se trabaja también en el Talmud, no si esos sueños se cumplen o no, sino claro, ¿qué sucede después en la realidad? ¿Qué pasa cuando eso sí se cumple? Entonces, ¿qué interpretamos? ¿Que él era un profeta? Bueno, son discusiones que se dan para que nosotros podamos siempre, porque el Talmud tiene de alajá, para que sepamos qué hacer al respecto y no caigamos en manos de adivinadores y de otras personas que aprovechando la situación, que vamos a ver acá también en el Talmud, tomen eso para, en un momento vulnerable que uno se siente que quiere realmente saber por qué está soñando lo que soñó, otra persona manipule ese sentido. Por eso me parece interesante que el Talmud se refiera a eso, dé respuestas a eso, y aparte porque es muy humano. Seguimos entonces. El tema de un buen sueño no se le muestra a una buena persona y un mal sueño. Un mal sueño se le muestra a una mala persona y un buen sueño una buena. Había como ahí una discusión de que si una persona buena, estoy en la 2, en la 2. Haciendo recapitulación, ahora vamos a empezar en la 3. Si una persona buena sueña con algo malo, bueno, por las pocas transgresiones que hizo, y si una persona mala sueña con algo bueno, es por lo bueno que hizo, lo poco bueno que hizo, bueno, distintas apreciaciones. Vamos a la 3. Sí. Manda a Adri, que recién llamó que no puede entrar a la clase online, que no mandaron el link o algo así. Tenés que dar ingreso. No, no, no la tengo acá en lista de espera. Sí, claro, la tenés. Claro, porque Alexis está enfermo. Vos tenés ¿sabés cuál es el link? Sí, pero
por eso, como no quiero como interrumpir, la quiero ayudar, pero estamos en la mitad. Claro, fíjense, no debe estar tal vez en el grupo para compartirlo. Yo lo busco. Sí, si alguno puede, claro. Es el de siempre, no cambió. Igual si está mal, sí. Pero debería estar tal vez en el grupo. No sé, yo no estoy en el grupo. Vamos a la página 3. Rab Una Bar Ami dijo que el rabino Pedat dijo que el rabino Yohanan dijo. Pero es importante porque no nos damos cuenta que nosotros también citamos, ¿sí? A veces no citamos tanto. Yo puedo citar a Rashi, no el Rashi que dijo que otro dijo. Pero bueno. Quien ve un sueño por el que su alma está angustiada, debe ir y hacer que lo interpreten ante tres, dice tres, pero significa tres personas. ¿Sí? Quien sueña con algo que lo angustia, tiene que ir entre tres. ¿Para qué? Por las distintas interpretaciones. Sí, vamos a ver ahora qué dice, pero tiene siempre un Beit Din es de tres. ¿Sí? Pero esto es lo que se recomienda en el caso de que uno se levante angustiado, que pasa muchas veces. ¿Y qué hago? Bueno, hoy por hoy podemos pensar, no pasó nada, es un sueño. Pero más allá de que hoy mismo podemos pensar, "Che, la verdad que soñé con algo que me preocupa", en esos tiempos piensen que era como, me va a pasar esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? O sea, era algo literal, no tenían otras herramientas, no para desmerecer, sino para tal vez entrar en ese contexto de por qué esta recomendación. No sé si ahora tendríamos frente, si uno dice, no sabes lo que soñé, bueno, anda ahora con el psicólogo. Bueno, si una persona tiene sueños recurrentes, angustiantes, tal vez es algo que tiene que consultar con algún referente para ver qué está pasando ahí. Pero en ese momento uno podía pensar, esto me va a pasar. Ahora, Y tres personas sin decir qué característica de persona. Tres personas. bueno, es interesante lo que decís. Seguramente uno da por sentado que no son, porque si no diría tres personas sin conocimiento. Mujer. Me encantaría decir que sí, pero no creo que se refiere a una mujer. Cualquier- Aparte, muy claro, porque dice, podría ser genérico, pero dice Shloshá. No dice Shalosh. Sí. Dice. No. Arroé Jalom, Benafsho, Agumá y Elech Beif Terenu Bifnei Shlosha. ¿Sí? Eso es lo que acabo de leer. El que Arroé Jalom, el que ve, aparte estamos en un capítulo que es el que ve, Arroé. El que ve un sueño, Jalom, Benafsho Agumá y Nefesh. Sabemos, gente. Esto no es arameo, pero sabemos. Esto es hebreo. Y Elej, que vaya. De iftereno, que pueda liftor, que ahora vamos a ver lo que es, porque eso sí que no lo puedo anticipar demasiado porque es lo que vamos a analizar ahora. Bifnei shlosha, entre tres, pero tres en masculino. Con lo cual, por más que yo diga no, pero seguramente puede ser dos varones y una mujer, pensando en la época y pensando que ese shlosha, no. Una pregunta, Debbie. ¿Tres? Porque se hacía una votación y tenía que ser impar para decidir. Ok. Un beitín es de tres, siempre. Dos testigos, pero un Beit Din, alguien que, para determinar, para llegar a un veredicto, tienen que ser de tres. Para llegar a una decisión final, claro, de desempate. Sí. Y acá dice, la Guemará se sorprende con esto, como les dije, no dice, acá la Guemará se sorprende, interpretado, o que lo interprete, quiere decir, no dijo Rab Hizda, un sueño que no se interpreta es como una carta que no se lee. Si uno está preocupado por un sueño, ¿por qué promovería activamente su cumplimiento? Más bien diga lo siguiente, debería mejorarlo ante tres. A ver, ¿cuál es esta discusión? Ahora vamos a mejorar, porque es súper interesante. No, pero acá dice algo que me parece que retoma lo del inicio. Que vaya y que lo interprete. Pero al inicio habíamos dicho, si nosotros interpretamos el sueño, se puede cumplir. Y él está angustiado, no soñó algo lindo. Entonces la Gemara dice, para, pero no dice para, porteño. ¿Cómo lo va a interpretar si se le va a cumplir? No puede ser interpretarlo. ¿Qué quiere decir? Y acá dice, en realidad es mejorarlo. ¿Qué es mejorarlo? Suavizar. El lado positivo, Sí. el lado positivo, claro. Tratar de hacer algo con ese sueño que uno soñó y que si lo interpreta tal cual
va a suceder según lo que vienen desarrollando hasta ahora para que se revierte el efecto. Los sueños nunca son tan precisos y claros. No, y todo eso habíamos visto también, que uno puede soñar con tonterías, que todo viene, la paja con el trigo, decía, que viene todo junto. Así que por más que se sueñe con algo, sabe que parte de lo que está ahí puede ser cualquier cosa, pero eso no desacredita todo lo demás. No puedo recordar parcialmente. También. Sí. No sé, no lo traen acá, pero sí. Y aparte, recuerdan que habíamos visto un sueño bueno, como que ya le basta el haber sido soñado así, y un sueño malo también se restringe, uy, qué bueno, ya está, fue un sueño malo, pero me desperté. Em, Más bien diga lo siguiente, debería mejorarlo ante tres. Debería traer a tres personas y decirles, vi un buen sueño. Y que le dijeran, bueno, bueno es y bueno, y que Dios lo haga bien. Que te decreten desde el cielo 7 veces que será bueno y será bueno. Ahora vamos a seguir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En su propio sueño tiene que convencer a los demás que es bueno, en realidad. No, no los convence. Les dice tú un buen sueño. Y entonces le dicen, bueno es, bueno será, y que Dios te traiga, que se cumple esa bondad del sueño. O sea, uno dice, pero no era bueno, ¿no? Yo me perdí de algo. Estaban buscando. Significa que cambie la versión. Que sea bueno. O sea, si es malo el Es una magia, piensa Bea. vendelo como bueno. Mira lo bueno. Hacelo para bien, transformalo. A ver, podemos pensar, primero, que te tiran abracadabra y se acabó. Segundo, es un sueño igual. Entonces, en lugar de decir, soñé algo malo y me va a pasar algo malo, que también sería mágico, sacate la angustia, decir, tuve un buen sueño. Bueno, va a ser, ¿vieron cuando al mal tiempo buena cara? Bueno, no creo que el Talmud lo saque de ahí porque habrá sido seguramente posterior. Pero es como que sugiere revertir el efecto para que eso no se cumpla en la realidad. Y también es cierto que pasa que si uno se queda con algo que uno soñó y simplemente soñó y lo lleva a la realidad, lo termina produciendo uno. Lo que Claro. viene ahora te dice eso. Como cortalo ahí. Y te sugiere técnicas, porque la gente puede decir, ok, hago eso, ¿y qué más? Y acá viene también con, sí, suena un poco a palabras mágicas, pero siempre vamos al Tanaj. Ojo, o sea, porque la magia se acaba cuando decimos, vamos citando siempre al Tanaj y no a fuentes de otros pueblos que tal vez sí convocan a dioses que pueden ser súper válidos en su cultura, pero se convocaría a otros dioses que nada que ver. Entonces, dice, debería traer a tres personas y decirles de un buen sueño y que le dijeran bueno es y bueno que Dios lo haga bien, que a mí me gustaría ver también la... sí, pero es similar. A ver, ahí ya voy. Eh, Inaj, Taba, Betaba, sí, es lo mismo. Bueno es y bueno, dice y bueno, se repite y bueno. Que Dios lo haga bien. Que te decreten desde el cielo 7 veces que será bueno y será bueno. Y luego recitan 3 versos de transformación de mal en bien, 3 versos de redención y 3 versos que mencionan la paz. ¿Cuáles son acá dice, ¿cuáles son los versos para transformar el mal en bien? Porque se va al Tanaj, no es que los inventa. Dice en el libro de Teilim o Salmos, transformaste mi duelo en baile, desataste mi cilicio y me ceniste de alegría. O sea, se cita, acá en la misma página mitad, en la página 3, se cita el libro de Teilim, un pasuk, un versículo, que puntualmente habla de una transformación del mal para el bien. Con uno no me alcanza, hago otro más. Entonces, ¿Qué significa silicio? es como que estás así sujeto, como algo que te sujeta. Yo lo vi en una figura también, porque me quedé pensando, ¿qué es esto? Pero es como si fuera una cosa que para atar. Entonces la Virgen se regocijará en la danza y los jóvenes y los ancianos juntamente, porque convertiré tu lamento en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Irmiau 31:12 es un profeta que también ve la destrucción de Jerusalén, que habla de la tristeza de Jerusalén destruida y que luego habla de su reconstrucción para llevar consuelo, que leemos en Tisha B'Av, Megilat Eija.
que se le atribuye a Irmiau. Y sin embargo, otro más, el tercero. El Señor tu Dios no escuchó a Bilam, acá dice Balaam, pero es Bilam, el brujo Bilam, pero Adonai vuestro Dios transformó la maldición en bendición para vosotros. Matobú aleja Jacob, Bilam era el brujo que tenía que maldecir y no le salía, y no le salía, y lo que le salió fue fantástico. Y 3 redenciones seguimos. Pasamos las 3 transformaciones, 3 redenciones. Como está escrito, Él ha redimido mi alma en paz, de modo que nadie se acercó a mí, porque fueron muchos los que riñeron conmigo. Nuevamente, Teilim, salmos que se le atribuye al rey David, que muchas veces habla también de poder fortalecerse frente a la angustia. Muchas veces hay imágenes poéticas de ejércitos que persiguen. Entonces también este tipo de versículo. Otro más, los redimidos del Señor volverán y vendrán con cánticos a Sión, y gozo eterno estará sobre sus cabezas, alcanzarán alegría y gozo, y la tristeza y el gemido huirán. En Yeshayahu, otro gran profeta. Y el pueblo dijo a Saúl, ¿morirá Jonatán, que era el hijo, que ha obrado esta gran salvación en Israel? Entonces el pueblo rescató a Jonatán para que no muriera. El padre con su hijo tenían sus diferencias. Jonatán, que quería mucho al rey David, mucho, mucho, que muchas veces se enfrentaba a su padre porque David era más popular que él. Y acá lo vemos salvado por su propio pueblo. Y después también tenemos 3 menciones de paz. Como está escrito, paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor que crea la expresión de los labios, y yo los sanaré. En Yeshayahu otra vez. Y luego, entonces el Espíritu visitó a Amasai, que era el jefe de los capitanes. Tuyos somos nosotros, David, y de tu lado, hijo de Ishai, paz, paz a vosotros y paz a vuestros ayudantes, en el último libro del Tanaj, Dibreya Yamim, ¿sí? Que relata sucesos en la época de los reyes. Es como un recuento final de todo ese periodo. Y el último de todos de la paz, así dirás, todo el granizo y la paz sean para vosotros, y paz sea a tu casa, y paz a todo lo que tienes. Sí, el granizo es como que no. Gracias, te lo regalo. Lo que leíste lo que dijiste Bajarita y Amil es en Crónicas. Sí, sí, Dibreya y Yamim. Ajarita y Yamim es el Apocalipsis. Dibrei Ayamim, crónicas. Y crónica, que es un relato sobre Dibrei Ayamim, palabras, relatos de esos días. De los días sería. Sí. ¿Es un sistema que le dice que haga 3 versos de redención, 3 de transformación, 3? Es decir, y que vos decís está bien porque está en el Tanakh, pero está un toque cerca de la magia, digamos. Pero es como que vos decís, bueno, si es nuestra y nos sirve para que se quede tranquilo, está bien. No. A ver, tenemos en el Talmud diferentes tipos de discusiones. Yo no veo la halajá que diga tenés que hacer esto. Cuando tenés un sueño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estás transformando. ¿Por qué nos estamos enterando ahora? Porque no trascendió. A mí me parece súper interesante mostrar cómo se desarrolla en el Talmud el tema de los sueños, pero claramente esto no pasó. Ahora sí pasó cuando leímos al principio del capítulo Baruch Dayana Emet ante un fallecimiento. No todo lo que está descrito acá, y vamos, no lo quiero adelantar, pero vamos a ver después cosas que uno dice, pero ¿cómo eso? Nosotros también lo decimos, sí está. Ahora, que eso después haya sido parte de las mitzvot rabínicas y de la halajá es otra historia. Simplemente que así es lo que sucede, y me parece igual interesante como para pensar en el sentido de la interpretación. Y que desde los tiempos más antiguos se debatía, y que por supuesto eso sí fue traído desde la psicología para pensar el sueño está expresando algo de una persona, hay que tenerlo en cuenta, analizarlo, y yo sí considero que la psicología es un desarrollo más adecuado para lo que puede llevar a reparar y a sanar a una persona si tiene un sueño que es recurrente y lo hace sentir mal. Me parece interesante tomar las fuentes del Talmud, conocerlo, pero yo no diría, ¿te pasó esto? Te irá bien, te irá bien, te irá bien. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Chau, 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 todo bien, porque parece un poco eso. No, también sí me parece que es en el contexto y que, no es, y que es válido tomar fuentes
canonizadas por los sabios. No decir, voy a inventar yo un versículo como Rab, súper reconocido, que estoy acá en el canon talmúdico, sino toman del Tanaj, que tiene la autoridad de la Torá, para hacer estas palabras de transformación. Porque si uno dice, bueno, sí, está bien, pero no dejan de ser palabras. Pero no es lo mismo tomar eso que tomar otros mantras. Porque ahí sí te estás yendo a otra manera de vivir tu identidad como pueblo, como tradición, como rezo, y se abren a otras cuestiones que no están avaladas sí por la halajá. A mí lo que estoy humildemente, que cuando uno tiene pues, un mal sueño, los sabios, me parece que lo que están diciendo, que si uno con las manos, las cosas, puede acercar a Dios, ese mal sueño que te está angustiando, no, te estás reparando, se puede reparar. Un concepto más religioso de lo que significa un sueño. Es distinto desde el punto de vista psicoanalítico, pero parece que Talmud te está diciendo eso. Sí. Y que es la creencia de la época. Más, ¿no? No, y los sabios también me parece que tienen que estar desde ese lugar de, bueno, esto significa que te va a pasar tal cosa. Primero, dictaminar algo que, porque como por haber leído más tienen que saberlo, porque no les pasó a ellos. O sea, en lugar de dar un veredicto y de no entender lo que está sintiendo la otra persona, empatizan y tratan de hacerlo sentir mejor. O sea, en este también me parece interesantísimo el proceso. Podría ser una de transformación y se acabó. No, transformación, redención y paz, para que se vaya bien la persona. Me parece como en ese sentido rescatar lo positivo de todo y sí, que en todo caso un referente pueda cobijar incluso estos detalles que uno dice es un sueño, escuchar y que igual la persona se vaya mejor de cómo entró. Y sí me parece que es muy Ubajartaba Jaime, muy judaico, encontrar la mirada positiva, no para negar lo negativo, porque somos de resolver problemas gravísimos que nos pasaron en nuestra historia, pero darle un matiz para que la persona pueda hacer algo con eso y que lo vea para bien. Que no se quede con que esto me va a pasar y estoy condenado. Piensen en la depresión también. ¿Cómo ayuda a una persona? Estamos yendo a otro extremo, este es un mal sueño, pero pensémoslo en una angustia permanente. Y cómo tenemos que, acá se sugiere desde el Talmud, transformar ese sueño o ese estado, tal vez depresivo, en algo positivo. Y a veces hay que trabajarlo con las palabras, pensar para bien, porque hay un momento en que no hay mucho para hacer al respecto, que uno tiene que tomar la decisión interna de eh, ¿me sigo hundiendo en mi tristeza o empiezo a cambiar la mirada para otro lado? Y a veces es una decisión interna del corazón. Y los sabios tienen que acompañar a eso. La tefilá acompaña a eso. No es que lo va a cambiar por una palabra mágica, pero con palabras que ayudan a pensar de otra manera, sí. Así como a veces las murmuraciones negativas nos ayudan a pensar para mal y no podemos salir de eso. Es que me haces pensar en el Kadish. Lo decimos por la muerte y no habla del amor. Sí, tal cual. Es una situación similar. Pero que uno puede decir, pero para, acaba de fallecer alguien, vos decís enaltecido sea Dios. A mí me cuesta y lo comparto con ustedes y bueno, con el Zoom y con todos los que lo vean. Me cuesta mucho en un momento de entierro decir Tziduk Adin, porque habla de la justicia divina. Y están pasando muchos por $1, algunos que dicen, y sí, es cierto, porque era una persona ya que están al final de sus días, y en otros casos no, y he pasado por situaciones muy difíciles. Pero yo sé que la aceptación es lo que más ayuda a la persona primero que deja este mundo y después a los familiares que se quedan desgarrados. Y pareciera eso mismo, que uno está diciendo cosas buenas sobre una situación tremenda, pero es para ayudar a salir y para no quedarse en lo triste porque eso puede ser muy nocivo. Sí, hay un momento en que hay que escucharlo y otro momento en que hay que avanzar. Seguimos porque también el Talmud tiene esto que ahora sí sigue con la interpretación y después va cambiando de temas. La Gemara relata, estamos en la 4. Ameimar, Marsutra y Rab Ashi estaban sentados juntos. Es interesante porque va saltando de tema a otro. Cambiamos de tema.
dijeron que todos y cada uno de nosotros digamos algo que el otro no haya escuchado. O sea, en vez de contar chistes, a ver, contame algo que yo no sepa, vos también y pasamos el tiempo. Bueno, es así. Uno de ellos comenzó y dijo, quien haya visto un sueño y no sepa lo que vio, debe presentarse ante los sacerdotes cuando levanten las manos durante la bendición sacerdotal y digan lo siguiente. O sea, perdón, ¿qué es lo que dice el primero que no se dice cuál es? Quien haya visto un sueño y no sepa lo que vio, o sea, no se acuerde lo que soñó, debe presentarse ante los sacerdotes cuando levanten las manos durante la bendición sacerdotal. Birkata Kohanim, ¿sí? Que nosotros lo hacemos muchas veces, bueno, cuando termina en Shaharit, a los Bnei Mitzvah, hay muchas comunidades en que sigue instaurado el momento en que está en la tefilá, que los que son Kohanim hacen a todo el Kal, a toda la congregación, Birkata Kohanim. Sí. Yo soy hija de Cohen, pero no sirve. No sirve. No voy a poder hacer sacrificios si se vuelve el Beit HaMikdash. Pero bueno, a mí me sale por eso te quería decir, Martín. ¿Qué tiene que hacer en ese momento de la bendición de Juan? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No lo leímos todavía. Y digan lo siguiente: amo del universo, soy tuyo y mis sueños son tuyos, soñé un sueño y no sé qué es. Si he soñado conmigo mismo, si mis amigos han soñado conmigo, o si he soñado con otros, si los sueños son buenos, fortalécelos y refuércelos como los sueños de Yosef. Y si los sueños requieren curación, como vimos antes, reparación, cúralos como las aguas amargas de Mará por Moshe, nuestro maestro, Moshe Rabeinu sería, y como Miriam de su lepra. ¿Se acuerdan que Miriam se enfermó? Y como ese Tzidkiyahu sería de su enfermedad, y como las amargas aguas de Jericó por Elisha, que también era el profeta que vino de Eliyahu. Y así como transformaste la maldición de Bilam el impío en bendición, así que transforme todos mis sueños para que sean lo mejor para mí. Y debe completar su oración junto con los sacerdotes para que la congregación responda amén, tanto a la bendición de los sacerdotes como a su solicitud individual. O sea que él tiene que, mientras ellos dicen eso, él va diciendo otra cosa. Dice, bueno, por favor, que mi sueño sea... Y la gente dice amén, pero le dice a los Kohanim, pero es como que él lo recibe. Amén para mí también. O sea, la gente no sé si lo escuchó, pero me lo están diciendo a mí. No sé si los Kohanim le van a decir, ¿qué haces acá? Tipo, no sos Cohen, salí de la Bima. Y si no es capaz de recitar toda esta fórmula, porque es un poco larga, debería decir, majestuoso en las alturas, que habite en el poder, tú eres paz y tu nombre es paz, que sea tu voluntad que nos concedas la paz. Ahora no ¿Sí? dice que está en la Biblia, o sea, No, es un momento. eso es lo que yo Puede dije. estar abajo. Puede estar abajo un costadito aprovechando. Un momento. Claro, tal cual. Y el otro sigue. Otro comenzó y dijo, y ahí sí, si antes me criticaban un poquito, vean lo que se viene. Quien entra en una ciudad y teme el mal de ojo, debe tomar el pulgar de su mano derecha en su mano izquierda y el pulgar de su mano izquierda en su mano derecha. A mí me sale más o menos. Supongo que así. Ah, sí, estoy haciendo así, chicos, me está mal. Bueno, igual no después van a decir que yo enseño esto. Yo estoy leyendo Talmud, pero estaba hoy tratando de ejemplificar. Claro, sí. Pero eso es cuando entras a una ciudad y temes el mal de ojo. Yo no creo que entrando al Ambro tengas miedo que te ojeen, pero... qué sé yo. Tenemos ojos claros, somos más sensibles. Claro, tal cual. Ahora sí, es cierto que acá hay algo que estamos dando por sentado, dice mal de ojo, ¿no? Yo entonces, y tiene que decir lo siguiente, recitar lo siguiente, yo entonces, y así el hijo de fulano de tal, Ploni Bealmoni a veces se dice, procedente de la descendencia de Yosef, siempre citando a Yosef, al intérprete, por eso no me acuerdo si había alguno más, sobre quien el mal de ojo no tiene dominio, como está dicho, vid fructífera es Yosef, vid fructífera junto a una fuente, y acá dice Alei Ain, sus ramas corren sobre el muro, como para que nadie le tire mal de ojo. Y acá dice, no es Alei Ain, sino más bien Olei Ain. El que se eleva por encima del ojo y el mal de ojo no tiene dominio sobre él. Como que el mal de ojo no tiene dominio sobre él porque es como que está más allá. Rabbi Yosei, hijo de Rabbi Hanina, dijo,
derívalo de aquí de lo que se dice en la bendición de Jacob a los hijos de Yosef, y que crezcan como peces en una multitud en medio de la tierra. Así como los peces, fíjense esto, así como los peces en el mar están cubiertos por agua y el mal de ojo no tiene dominio sobre ellos, a que no pueden ser vistos, así también la descendencia de Yosef, el mal de ojo no tiene dominio sobre ellos. O sea, Jacob le dice a los hijos de Yosef que se multipliquen como los peces. Entonces dice, toma esto para pensar que a vos no te va a llegar el mal de ojo porque fuiste bendecido por Jacob, que serías como los peces en el mar. Y nadie puede ver tan fácil a los peces en el mar. Y así como no podemos ver a los peces en el mar de ojo no te va a alcanzar porque no te puede ver. No es superstición todo. Claro que sí, pero bueno, ¿qué quieren que no lo traiga? O sea, yo traigo, en realidad lo que a mí me interesa es la frasecita de poder prestarle atención a la interpretación de los sueños, de entender que culturalmente esto lleva a todo lo que generó posteriormente el psicoanálisis, la interpretación de los sueños. Me parecía interesante tenerlo desde ahí y también conocer nuestras tradiciones, porque es así. Incluso conocer distintos psukim. No es, el Talmud no es solamente entender y aprender, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Es conocer lo que se va. A veces uno se queda con una discusión puntual. Y sí me parece interesante lo de si uno está angustiado, no sé si hay que llevarlo ante tres y quedan transformaciones, pero contarlo, no quedarse con la angustia. Y el jalón no es solamente un sueño, sino una situación. Acá habrán, que la pregunta de Esteban o la aseveración de Esteban respecto a que es su partición, lo que dijiste, ¿no? En parte es entendible, pero digamos, hay que también ver estas cosas del mal de ojo de una perspectiva sefaradí a veces, que no está acá puesta. Hay sefaradíes acá, ¿no? Entonces, Sí. sí, acá tenemos uno. Ah, vos, claro, está muy bien, Porque- muy bien. no, Entonces, porque hay que tener también la vivencia de lo que es la visión sefaradí de esto, que es bastante diferente que la así. Porque no se viene de necesita un lugar de Medio Oriente, es decir, yo lo viví y tardé muchos años en entenderlo de otra forma, porque mi mamá pensaba en esto totalmente. Para ella el mal de ojo existía totalmente. ¿No te ponían la cinta roja? No, pero ella, El Hans, sí, la había, ponen. el Hans estaba, y ella me explicó. Yo al principio me enojaba porque la mentalidad racional que tenemos nosotros de estudios que nací más académica universitaria va en contra de todo eso. Pero uno no puede verlo diferente y entender que eso tiene que ver con los deseos y lo que uno le desea mal al prójimo. Y eso influye en la gente, digamos. Totalmente. Por eso digo, no es tan simple la del mal Pero de no ojo. sé si eso Para es mí. separadí, es una cultura también popular. Pero lo que pasa es que los sefaradí que venían de la zona oriental tenían otra formación y otra visión de eso. Exactamente. Claro, y lo que trae Martín es que lo tomaban realmente literal y es, claro, y necesaria la protección ante eso, pero también es cierto que uno se tiene que tiene que poder trabajar este medio del mal de ojo. No te van a, así como un sueño, si se cumple o no en la realidad, lo que el otro te desea para mal, no va a suceder si vos te puedes fortalecer, no sé si poniendo un dedo pulgar y el otro, pero poder sostenerte en que lo que vos tenés te lo ganaste, es merecido, que a veces hay comentarios dañinos y que uno tiene que poder ante eso, bueno, ponerlo en su lugar o dirigirse hacia otro lado y rodearse de gente que aprecie y que nos ayuda a crecer, pero Debbie, sí. en la cultura, digamos, askenazí o occidental, lo que quizás lo que decía Martín de los sefaradín del mal de ojo, ¿no sería equiparable lo que vendría a ser en la cultura occidental, lo que sería la envidia de Es lo alguna que, manera? sí, es lo que estaba trayendo un poquito Martín y no sé si Ali Claro, también le decía si claro, era más que todo, pero sí, tiene que ver con eso, con claro. mirar al otro, con deseos de que eso que tiene bueno no le suceda o por qué no le sucede el mismo y que a veces esas visiones o esas palabras, porque a veces son miradas y a veces son frases que uno dice, a uno le hacen mal y uno se termina angustiando y eso repercute para mal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecernos ante eso? Bueno, hay frases que uno dice, pero esto parece brujería, no, pero pensemos en el sentido de que cómo las palabras que realmente repercuten en nuestra mente y después repercuten en nuestro día a día, nos afectan, entonces pensemos en palabras positivas que nos afecten para bien.
y nos corremos de la visión mágica, que acá literalmente, no sé si es mágico, pero una versión como de decir versículos de la Torá, invocar a Dios, más allá de eso, entender realmente el poder de lo que nosotros imaginamos, soñamos, frente a lo que nos puede generar un día a día difícil y dominarlo para bien. Y acá se habla un poco del dominio. A mí no me alcanza el mal de ojo. Bueno, no sé si no nos alcanza porque descendemos de Jacob, que Jacob le dijo a Yosef eso. Tal vez a algunos sí le daba paz eso. Y lo de Sefaradí y demás, si bien son unos siglos enormes de diferencia, bueno, este es el Talmud babilónico. Entonces hay una cultura en lo que esto era, nada, una situación que sucedía, que era de la cultura presente, y que hoy por hoy la gente puede creer o no, pero antes era bastante vigente. Sí, Se me ocurre que lo que tiene común a todo esto, tanto desde lo que estamos leyendo acá del Talmud, a lo que es lo que comentaste como interpretación de psicoanálisis moderno o de la psicología positiva, es el tiempo de dedicación para el pensamiento y el diálogo. Tienen de común, en contra de la velocidad que tenemos hoy con todos los estímulos que recibimos por los medios digitales, que no hay Sí. tiempo de procesamiento. Sí, está bien, y hay que procesar lo que uno le pasa para después poder hacer algo sano con eso. Por eso se habla de reparación, de curación, pero curación es una palabra en castellano en el sentido de no solamente interpretar y listo, y está el juego de, porque si lo interpretas se cumple, sino interpretarlo positivamente porque tenemos que elegir lo positivo. La Guemará relata, salteamos lo que dijo el tercero porque en algún punto... No está a la izquierda. Ah, no, eso me olvidé. Y si está preocupado por su propio mal de ojo para que no dañe a otros, debe mirar el lado de la fosa nasal izquierda. O sea, tal vez yo tiro mal de ojo. Y no quiero, no lo puedo evitar, tengo una mirada muy penetrante, entonces hay que mirarse. Ay, esto me cuesta. Claro, es visco. Debe mirar el lado de la fosa nasal izquierda, no lo voy a hacer porque siento que me van a doler los ojos, ¿sí? No sé cómo uno puede hacer eso. Eso se sienta que está- El que siente que está tirando mal de ojo, mira, incluso eso. Nos va a faltar uno, que nunca se dice quién dijo qué, lo habré editado, lo habré censurado por algún motivo. Tenemos 5 minutos para seguir un poquitito. La Gemara relata, Shmuel, cuando veía un mal sueño, decía, y los sueños hablan falsamente, no pasa nada, porque en Sejaría dice que los sueños hablan falsamente. Y cuando veía un buen sueño, decía, ¿y los sueños hablan falsamente? Divinos. Escrito, habló con él en un sueño en Bemidbar 12:6. Y si uno va, porque a veces quiero entrar a todos los psukim, pero no me da el tiempo, es el momento en que justamente Moshe, Miriam y Aarón están reunidos porque Miriam y Aarón hablaron en contra de Moshe diciendo ¿por qué este está con esta mujer? O ¿por qué él es el profeta y nosotros no? Y ahí aparece las palabras de Dios diciendo sobre quién puede tener profecía y quién no. Y aparece esta idea de a Moshe hablaba Panim el Panim, y la idea de que Dios pueda hablar en sueños. Por eso es que traen este versículo en el momento en que se habla de la veracidad y de profetas verdaderos o no. Rabá planteó una contradicción entre estos versos. Por un lado, este escrito habló con él en un sueño, y por otro lado, este escrito y los sueños hablan falsamente. La Guemará resuelve esta contradicción diciendo, esto no es difícil, porque hay dos tipos de sueños. Aquí el verso habló con él en un sueño se refiere a los sueños que vienen por medio de un ángel, y aquí el verso y los sueños hablan falsamente se refiere a los sueños que vienen por medio de un demonio. Listo, o sea, tenía alguna duda, hay que ver quién es quién, pero bueno. Yo diría, bueno, pero uno lo dice el Tanaj, la Torá, y el otro es de los profetas, y Torá es superior a Nevi'im, pero bueno, no, en realidad es todo Torá. En una larga cadena de los que transmiten esta declaración, ¿sí? De lo que los sueños hablan falsamente o no, se dice que el rabino Visna Bar Sabda dijo que el rabino Akiva, dijo que el rabino Panda, dijo que el rabino Nachman, dijo que el rabino Viray, yo no quiero agachar a ninguno, dijo en nombre de un anciano X,
¿Y quién es ese anciano? Paren, tenemos el sueño, el nombre, el rabino Bená, ¿sí? Claro, todo múltiple apellido. Había 24 intérpretes de sueños en Jerusalén. Si le faltaba alguno, Keren acá señaló a Daniel, que no lo tenemos tan masticado, pero podría ser del profeta Daniel, que después nos llevó con el tiempo, fue el que produjo que volvamos a Jerusalén después del exilio. Pero acá tenemos 24 intérpretes de sueños en Jerusalén. Una vez soñé un sueño, dice Shmuel, y fui a interpretarlo a cada uno de ellos. Lo que uno me interpretó, el otro no me interpretó, y sin embargo todas las interpretaciones se realizaron en mí. Para cumplir lo que dice, todos los sueños siguen la boca del intérprete, o sea, todos los sueños siguen lo que dice cada uno de los, o sea, la concepción de quien lo interpreta. La Guemará pregunta, ¿eso quiere decir que todos los sueños siguen la boca de un verso citado como corroboración? O sea, ¿de un intérprete o del versículo que se cita, como vimos acá antes, que los sueños hablan falsamente o habló Dios en un sueño a Moshe, entonces es verdadero lo que uno sueña? La Guemará responde, sí, y de acuerdo con la opinión de Rabino Elazar, como dijo el Rabino Elazar, de dónde se deriva que todos los sueños siguen la boca del intérprete, como se dice en la historia de los sueños de los dos ministros del faraón. El mayordomo es rara la redacción, pero bueno, el mayordomo le dijo al faraón, y sucedió que, como él nos interpretó, así fue. O sea, acá tenemos el relato del que se salvó, del que Yosef le interpretó el sueño, se salvó, y Yosef también le cuenta al faraón que dice, ay, me acordé de alguien que te puede ayudar con tus sueños. Es uno que está en la cárcel, que a mí me interpretó y me dijo que me iba a salvar y me salvé, y al otro le interpretó y le dijo que no se iba a salvar y no se salvó. El proveedor de vino que se salvó. Sí, y el otro no. El otro, el panadero. Sí, que él se le comió el pan y eso quería decir que no. Claro. Rabá dijo, uno debe agregar una advertencia a esto, igual creo que vamos a avanzar un poco más, donde la interpretación es relevante para el sueño. Perdón, esto es solo en un caso en el que se interpreta para él de una manera similar al sueño, donde la interpretación es relevante para el sueño. Como se establece en la historia de la interpretación de Yosef, de los sueños de los dos ministros del faraón, cada uno según su sueño interpretó. O sea, bueno, no importa, va más allá de eso, como lo que está trayendo acá, como a veces una interpretación puede funcionar y puede ser que el sueño se cumpla, y en otro caso hay que seguir la interpretación según lo que soñó esa persona. Con respecto a la interpretación de Yosef de estos sueños, la Guemará pregunta, bueno, así como está escrito, tendría que decir, el panadero vio que la interpretación era buena. ¿De dónde sabía el panadero que la interpretación era buena? O sea, el panadero encima del veredicto era negativo. Rabí Elazar dijo, esto enseña que a cada uno de ellos se le mostró su sueño y la interpretación del sueño del otro. Fue así como supo que era la interpretación correcta, o sea, cada uno vio cómo se le cumplía al otro, contrastando ambas interpretaciones. Con respecto a la veracidad de los sueños, el rabino Yohanan dijo, alguien que se despierta, bueno, cambiando de tema, pero lo otro ya se ponía muy engorroso. Alguien que se despierta por la mañana y un versículo específico pasa a su boca es una profecía menor y una indicación de que el contenido del versículo se cumplirá. Más de estas cosas que uno dice, miren lo que aparece en el Talmud. El rabino Yohanan también dijo, se cumplen 3 sueños. Un sueño de la mañana, un sueño que ¿cuál va a ser de la mañana? Yo no me levanto tal vez el de la tarde, no sé. Pero bueno, un sueño de la mañana, un sueño que un compañero soñó con él y un sueño que se interpreta dentro de un sueño. O sea, esos son los sueños que según Rabí Yohanan se cumplen. Y algunos dicen que también se cumple un sueño que se repite varias veces. Como se dice, y porque el sueño fue duplicado al faraón 2 veces, es porque la cosa está establecida por Dios y Dios en breve lo hará realidad. Y terminemos con esto, o sea, veamos acá, no, vuelvo a decir, esto no quiere decir que esto es lo que establece el judaísmo respecto de los sueños. Esto es lo que dice el Talmud respecto de los sueños, y lo que en todo caso podríamos pensar es la importancia de interpretarlo, pero no la halajá de interpretarlo. El rabino Shmuel Bar Nachmani dijo que el rabino Yohanan dijo, a una persona se le muestran en sus sueños solo los pensamientos de su corazón cuando estaba despierto.
como lo demuestra lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor, como se dice, en cuanto a ti, oh rey, tus pensamientos vinieron a tu cama, lo que sucederá después. ¿Qué sucederá después? Y si lo desea, diga en cambio que se deriva de aquí un versículo relacionado, y para que conozca los pensamientos de su corazón. ¿Cómo conocerás los pensamientos de tu corazón? Al ser revelados a ti en un sueño. Rabá dijo, sepa que este es el caso, porque a uno no se le muestra ni una palmera dorada, ni un elefante pasando por el ojo de una aguja en un sueño. En otras palabras, los sueños solo contienen imágenes que entran en la mente de una persona. O sea, es un poco Freud. La reminiscencia del día, uno no puede soñar lo que no puede concebir. Entonces hay que prestar un poco atención a eso que uno siente, uno sueña, porque tiene algún asidero en la realidad, en la vigilia, ¿sí? En ese sentido hay que interpretarlo. Y la próxima, en un par de clases, ya seguimos, les cuento que acá repetí el párrafo, en la página 6 al final, y al principio de la 7 está repetido el párrafo. Así que seguiríamos desde la página 7 donde la Guemará relata, ¿sí? Bueno, y que sigue con alguien que cobra por interpretar sueños. En las mejores familias. Nos vemos el 15 de diciembre. Chau, chau. Basta.